Bien, y vamos a nuestra presentación. Excelente. Bien, entonces este capítulo, como le dije, tiene que ver un poco con con la fuerza que tiene el lenguaje C de crear tipos de datos, como van a ser las estructuras, y las uniones, y otras manipulaciones, capacidad de manipular los bits, y otro aspecto también que se da a llamar enumeraciones, que tiene que ver básicamente con codificar. Bien, vamos a ver una introducción, definición de la estructura, cómo se inicializan las estructuras, cómo tenemos acceso a los miembros de la estructura, uso una palabra reservada typedef que nos permite definir un alias de esta estructura. Vamos a ver un ejemplo eh, de la utilización de estructuras. Vamos a hablar un poco de uniones, operadores de bit, campos de bit y constantes de enumeración, eso es lo que vamos a tratar de ver. Bien, las estructuras, dice, básicamente son una colección de variables relacionadas, agregadas bajo un mismo nombre. Pueden contener variables de diferentes tipos de datos. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Comúnmente usado para definir registros a ser guardados en archivo. Un registro es una estructura que puede tener varios campos, y todos esos campos están relacionados a un único elemento que puede ser identificado, y eso es lo que es un registro. Por ejemplo, el cómo guardamos los datos de los alumnos en la facultad es a través de la utilización de una estructura que vamos a llamar alumno. Y bajo la estructura alumno, entonces vamos a tener eh, nombres, vamos a tener apellidos, vamos a tener fecha de nacimiento, vamos a tener un montón de datos que se refieren a una única y determinada cosa. Combinando con punteros se puede crear listas enlazadas, pilas, colas y árboles. Esto ya lo vamos a ver para el segundo parcial. Ok, para definir una estructura utilizamos una palabra reservada de C que se da justamente a llamar struct. Struct, ahí nos muestra ya directamente un ejemplo. Debe tener la verdad que este nombre que figura ahí de carta puede ser opcional, pero eh, si es que nos referimos a las normas de buena programación, es interesante darle un nombre a la estructura para posterior utilización en definición de variables. Vamos a ver qué es lo que significa esto. En esta estructura que damos en llamar carta, tenemos dos campos que son punteros a caracteres. Una de esas variables es cara, que sería, por ejemplo, el número el ejemplo que vamos a ver trata de cartas de póker. Las cartas de póker tienen 13 valores, 13 cartas, por decir, de un determinado palo. Y empieza con A, doble, 10, después va eh, caballero, que es J, queen, reina, y king, que es rey. Struct introduce la definición para la estructura carta. Carta
es el nombre de la estructura y es utilizado para declarar variables de tipo estructura. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la estructura no ocupa ningún espacio todavía en la memoria cuando vamos a utilizar. El espacio se aparece, se crea cuando definimos una variable de un determinado tipo de datos. Esta estructura carta dice contiene dos miembros del tipo puntero a carácter, cara y palo. Información de struct. Un struct no puede contener una instancia de sí mismo. Esto quiere decir, si bien ya habíamos manifestado de que cuando tenemos una estructura nosotros podemos definir varios campos, varias variables, no se puede replicar la estructura dentro de la misma. Pero sí, lo que habilita la potencia de C es que puede contener un miembro dentro de la estructura puntero al mismo tipo de struct. Esto vamos a ver con más detenimiento cuando haga falta para la creación de estructuras utilizando el espacio dinámico. Se dice estructuras o auto, autoapuntadas, por decirlo de una manera. Ahí está. La definición de una estructura dice no reserva espacio de memoria. Crea un nuevo tipo de dato que es usado para declarar variables de estructuras. Y ahí vemos un ejemplo de variables. Recordemos que ya definimos la estructura carta y entonces podemos tener, la verdad que aquí le está faltando la palabra struct, perdón. Estoy en modo presentación. Bueno, eh, refirámonos al ejemplo que está más abajo. Esa sería la forma, una de las maneras, struct carta. Todos los elementos que están dentro de la estructura tienen que estar dentro de un par de paréntesis y para la definición de cada una de las variables debemos colocar punto y coma para finalizar eso. Aquí la opción, vamos a decir, que nos está mostrando esa última imagen de estructura es una a través de la cual inmediatamente al definir la estructura, yo ya defino las variables que van a tener o van a utilizar ese tipo de datos. Para este caso, entonces definimos una variable única, una carta. También definimos un arreglo denominado mazo que va a tener 52 elementos de una de estructura carta y también definimos un puntero a una estructura carta. Operaciones válidas. Asignar una estructura a otra estructura del mismo tipo, o sea, la utilización de nuestro símbolo igual. Entonces, si ambas estructuras son iguales, nosotros podemos realizar la asignación. Si fuese de otro modo, necesariamente vamos a tener que referirnos a los miembros que son componentes de la estructura. También se puede tomar la dirección de una estructura y eso vamos a ver justamente con lo que nos muestra abajo. Para acceder a los miembros de una estructura podemos utilizar dos maneras. Una de ellas es el nombre de la variable, punto, y uno de los componentes de la estructura. O si no, utilizando como se acostumbra a decir, este, punteros, eh, entonces podemos utilizar flechita, guión flechita como componente. Vamos a ver el ejemplo. Se puede utilizar el operador sizeOf para determinar el tamaño de una estructura. Vamos a ver que eso va a ser necesario cuando estamos creando las listas y con las... más adelante lo veremos. Ok, ¿cómo nosotros inicializamos nuestra estructura? Tenemos un ejemplo. Struct carta, una carta
Y definimos entre, entre llaves los valores que debe tener una carta. O si no, podemos asignar directamente a otra. Fíjense que tres corazones es otra variable también del tipo carta. Y ahí, por ejemplo, nos está mostrando cómo hacemos una asignación directa. Lo que hay en una carta puede ser asignado directamente a la variable tres corazones. Otra manera de tratar los datos es definir la variable tres corazones. Tres corazones tiene como tipo de datos carta, y al tener eso, entonces nosotros podemos utilizar cada uno de los miembros que están dentro de esta estructura. Para ello, entonces, aquí estamos viendo la primera manera de referirnos a los miembros componentes de la estructura. El nombre de la variable, punto, y el nombre del componente que está dentro de ella. Y una de ellas es cara, al cual le asignamos el valor 3 como cadena de caracteres, y a palo le asignamos el valor corazones. Bien, accediendo entonces a miembro de la estructura. El operador punto, como vimos, es lo que está ahí. Carta, mi carta, entonces definimos una variable mi carta, que es una estructura que tiene los dos componentes. Para imprimir, entonces utilizamos también la misma nomenclatura que estuvimos viendo, que es, por ejemplo, como sabíamos, como sabemos que los componentes son cadenas de caracteres, entonces lo que vamos a tener que desplegar es una cadena de caracteres. Para ello, entonces utilizamos el identificador de salida S, y considerando que vamos a imprimir un único elemento, entonces tenemos su porcentaje S. Entonces ahí la variable mi carta tiene una parte de componente palo, y eso es lo que vamos a imprimir. La otra manera de referirnos o de utilizar de manera individual las partes componentes es utilizando los punteros a la variable. Y ahí vemos, por ejemplo, que tenemos una variable mi ptr carta, que es un puntero a carta. Y a esa variable mi ptr carta le asignamos el valor de la variable que tenemos más arriba, que es la dirección de mi carta. Y con ese printf nos está mostrando la, la manera de utilizar la segunda forma de identificar los elementos componentes de una estructura. Entonces ahí tenemos el puntero, directamente le asignamos guión flechita y el campo que queremos que aparezca. Esta manera es equivalente a utilizar el símbolo de referencia desreferenciación de los punteros, que es para tratar con los valores que estamos apuntando. Entonces, para ello tenemos que poner entre paréntesis. Esto es porque el punto es un operador de mayor nivel que el asterisco. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar necesariamente entre paréntesis, verá, la referenciación de lo que estamos apuntando con mi PTR carta y el valor que estamos buscando. Bien, podemos pasar las estructuras a las funciones. Podemos pasar una estructura entera, ¿verdad? Todos los la variable completa que está ahí, o podemos pasar los miembros individuales. Ambos pasos son llamadas por valor, porque la función que recibe va a crear, vamos a decir, un valor, perdón, una copia, una variable copia de lo que está recibiendo. Pero también podemos pasar por referencia, y pasamos por referencia directamente pasándole la dirección a la función. Para pasar arreglo por llamada por valor también se puede hacerlo. Recordemos que cuando pasamos un arreglo a una función va directamente por referencia, porque esa es la manera que tiene C de tratar con los arreglos, ¿verdad? Los arreglos son realmente punteros a una serie de elementos
que están juntos, ¿verdad? Entonces, para pasar un arreglo por valor, lo que podríamos hacer es crear una estructura que tenga el arreglo como miembro. Y ahí pasamos la estructura. Ya van a ir seguramente experimentando. Muy bien, encontramos esta palabra typedef que crea sinónimos o alias de tipos de datos previamente definidas. Es más bien para utilizar nombres cortos. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a tener typedef de puntero a carta y le vamos a llamar ptr carta. Esto quiere decir que cuando nosotros creamos una variable con tipo PTR carta, realmente estamos creando una variable que es un puntero a una estructura de tipo carta. Recordemos que es solamente crear un alias. Recomendaría que esta parte sea leída con bastante detenimiento porque, como les dije, esto es básico, un conocimiento básico que tenemos que tener para trabajar con las estructuras autorreferenciadas, que son lo que vamos a utilizar para la representación de los tipos abstractos de datos, listas, colas y pilas. Por eso sería interesante que cuando lean le metan una lectura bien densita, bien compacta y quitar los conocimientos necesarios para luego manejar esto que le estaba diciendo. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Simulación de alto rendimiento de cartas y reparto de cartas. Vamos a crear un arreglo de estructura carta. Vamos a ubicar las cartas en el mazo. Luego vamos a llamar a una función para mezclar las cartas. Y por último vamos a repartir las cartas. Repartir sería la impresión de los valores que están dentro, del mazo, una vez barajado. Bien, vamos a utilizar las distintas librerías de entrada-salida, otras de lib que nos hacen falta. Vamos a utilizar la librería Time para tener la generación de números de forma randómica. Y tenemos ya definimos una estructura carta. Fíjense también vamos a decir que es una práctica de buena programación, la definición de la estructura antes del código del programa principal. Em, Cuando aprendemos realmente lo que implica la modularización y entonces vamos a entender, por ejemplo, que todas estas estructuras, variables y funciones referentes a una determinada gama de elementos que necesitamos para resolver el problema, nosotros lo podemos colocar en un archivo cabecera, como son, por ejemplo, las funciones estándares del lenguaje C. Porque ahí vemos, por ejemplo, que hay bibliotecas que atienden, como habíamos visto, por ejemplo, solamente la gestión de los caracteres. Y otra, por ejemplo, atiende las funciones matemáticas, en fin. Entonces, eso sería un poco la función de esto. Esto todo podemos tenerlo ahí. Bien. em, Tenemos una struct carta que, como habíamos visto, tiene dos campos definidos así como constantes ahora, ¿verdad? Cara y palo, punto y coma. Luego tenemos la utilización de la palabra reservada typedef para crear un alias de struct carta. Entonces, fíjense, typedef de struct
carta es lo que nosotros queremos, un alias, y lo colocamos con la palabra carta también, pero la primera C mayúscula. Recordemos que en C todo eso tiene significado. O sea, carta empezando con C minúscula es diferente de carta empezando con C mayúscula. Y tenemos tres funciones que vamos a llamar desde el programa. Una de ellas se llama carta y para carta entonces le pasamos un puntero. Ven ustedes ahí también. Vamos a pasarle los tres elementos. Vamos a pasarle eh, las variables que vamos a definir dentro del programa. Luego vamos a tener la función barajar, que le vamos a pasar el mazo, y la función repartir, que le vamos a pasar también el mazo. Profe, Sí, yo no entiendo esa parte, o sea, ¿qué tipo de datos vos le pasas como parámetro a la función void de repartir? viste que carta ya es el alias. Sí, la estructura. Sí, entonces, y le vas a pasar la dirección de eso. Porque ahí Eh, está, viste que es carta mayúscula puntero. Entonces, eso quiere decir que estamos pasando, que vamos a tener que pasar la dirección de una estructura o de un arreglo. ok, profe. Ya. Bien. Dentro del programa definimos, como ya tenemos el type descarta, mazo con 52 elementos. Entonces, mazo es un arreglo que va a tener 52 elementos de la estructura carta. 52 elementos que van a tener su propia cara y su propio palo para cada uno. Luego tenemos los valores que vamos a cargar y para eso entonces nosotros tenemos los arreglos, uno se llama cara, que es como le había dicho para las cartas de póker que tiene tres elementos. As, 2, 3, 4, 5, 10, J o caballero, Queen dice ahí, que es por Queen, reina, y el último rey, que es King. Y después los palos que son utilizados en las cartas de póker son corazones, que ya veo que está mal escrito ahí, diamantes, tréboles y espadas. También inicializamos para la facilidad de tener números randómicos. Básicamente ven ahí que lo que hace el programa es llenar el mazo, luego, y ahí esto es lo que le dije, le pasamos mazo, que es un arreglo, cara, que es un arreglo, y palo, que es un arreglo. Por eso es que tenía esos asteriscos para su paso. Luego llamamos la función barajar, le pasamos mazo y por último repartir y terminó nuestro programa. Vemos ahora qué es lo que hace la función llenar mazo. Recibe, eso se entiende ya, ¿verdad? Ahora recibe el mazo, recibe entonces el arreglo en donde están las caras, que tienen que ser 13, y también recibe el arreglo en donde están los palos, que tienen que tener 4. Utilizamos un contador y nos vamos llenando. Fíjense que vamos llenando vamos a decir, en forma ordenada. Por eso es que primero, por ejemplo, para las caras tenemos un valor i, ¿verdad? Y nos trae el resto a través del módulo porcentaje y el otro divide i entre 13. Entonces, si se fijan, entonces ahí vamos a tener de 1 al 13 y del 1 al 4, si es que entendemos, ¿verdad? Que empezamos con cero, ¿verdad? Los valores en las posiciones de los arreglos. Eso terminó. Entonces, lo que pasa aquí es que se llena, entonces, por ejemplo, va a corazones y va a salir, bueno, corazones A, corazones 2, corazones bla, 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 hasta llegar a corazones king. Después pasamos a pica o a espadas o diamantes y así se llenó el mazo de cartas. Y ahora lo que vamos a hacer es barajar, o sea, lo que vamos a hacer es, bueno, al barajar entonces se colocan las cartas en posiciones diferentes. Y para eso es que utilizamos la forma randómica, nos vamos a ir colocando cada una de las cartas. Si nosotros seguimos la secuencia de las cartas, que ya sabemos que estamos en un orden,
pero su posición ahora viene de una manera randómica. Entonces, vamos recorriendo la carta, el mazo de cartas que está ordenado. Eso es por I. Y entonces vamos a ir hasta alcanzar la última carta. Pero para ubicar esa carta en un nuevo lugar, entonces lo que nosotros hacemos es encontrar un número J randómico dividido, considerando, ¿verdad?, el total de las masas de cartas. Guardamos ese valor que hay en la posición I del mazo y ahí lo que hay en la posición J lo cargamos y en la posición que tenía J, entonces lo que habíamos guardado de I. O sea, se hace un intercambio. Y eso se va, ¿verdad? Por supuesto, llenando con diferentes valores. Y por último tenemos nuestra, nuestra función repartir, que es lo que hace básicamente es imprimir recorriendo el mazo, ¿verdad? Ahí imprime, recuerden por ejemplo que tenemos para cada elemento que queremos desplegar, tenemos que tener un porcentaje y vemos ahí uno que tiene 5 espacios de caracteres, otro que tiene 8 espacios. Hacia la izquierda de ese y, y un número. Y se va imprimiendo. Y esto sería el resultado. Entonces vemos que ya la carta, si es que para probar pueden, por ejemplo, imprimir antes de barajar y va a salir que van a ver que está todo de manera ordenada. Bueno, esto es lo que tendríamos con estructuras. Básicamente es aparente, no hay mucha dificultad. A mí lo que me interesaría es que sepan manejar esa cuestión de la definición de estructuras y los alias y cómo referirnos a los elementos. Bien, aquí tenemos otra capacidad de C que se llama unión. Unión es una capacidad que nos permite utilizar un mismo espacio de memoria para tener un par de tipos que pueden compartir ese espacio, pero no al mismo tiempo. Entonces, la memoria dice que contiene una variedad de objetos sobre el tiempo o en el tiempo. Solo contiene un miembro dato a la vez. Esto quiere decir, vamos a ver qué es lo que implica eso. Miembros de una unión, el espacio es compartido, se conserva el almacenamiento porque es una variable tipo unión y solo el último miembro definido puede ser accedido. Es similar a struct, o sea, tenemos que utilizar la palabra reservada unión o union y ahí definimos, por ejemplo, que vamos a crear un espacio, o perdón, un tipo number que puede contener, dice ahí, dos valores. Un entero, que le vamos a llamar X, y un flotante que le vamos a llamar Y. Y luego definimos la variable mi objeto de tipo unión. Yo creo que viendo la utilización va a clarificar un poco más qué es lo que es eso. Las operaciones que podemos utilizar con union es asignar uniones de que son del mismo tipo, tomar la dirección, acceder a los miembros de la unión y acceder también miembros de la unión utilizando punteros. Este sería un ejemplo básico. Tenemos una unión que se va a llamar número. Recordemos que ese número no es una variable, sino es como una estructura, es un tipo de datos que contiene dos elementos probables, ¿por qué es probable? Porque dice en el tiempo solamente vale uno de ellos, entero X o doble. Por supuesto,
Aquí hay que tener en cuenta que el espacio reservado para contener el valor siempre tiene que adecuarse al mayor de ellos. En nuestro caso, vamos a decir que para definir una variable de número entero tenemos 4 bytes y para definir una variable de tipo flotante doble, entonces necesitamos 8 bytes, vamos a decir entonces. El espacio que reserva una variable cuyo tipo de datos es unión va a ser la de que necesita mayor cantidad de bytes. En este caso, vamos a utilizar la de 8 bytes. Entramos en nuestro programa, tenemos unión número, por supuesto, ahí también podemos utilizar, si recuerdo mal, un typedef para ponerle a unión número otro nombre más corto. Y la variable es valor. Unión número es el tipo de dato, valor es la variable. Valor es la que se crea en el espacio de memoria asignado al programa en donde nosotros podemos almacenar los datos que necesitamos. Ese espacio necesario sí necesariamente, obligadamente tiene que tener la mayor cantidad de bytes de los tipos de datos que estamos a representar. Entonces, el ejemplo es así. Valor es la variable. X es el componente. Entonces, aquí utilizamos la notación con punto y asignamos a dicho espacio, a dicha variable, eh, un valor entero 100. Y nos sale ahí una impresión algo larga. Colocar un valor en el miembro entero, abajo un barra n e imprime ambos miembros, dice. El primero, la referencia entera, int, y se imprime valor.x. Y segundo, la referencia doble, que va a ser llamado por valor.y. Recordemos que valor como tipo cuyo tipo de datos es unión número, solamente puede contener uno de ellos, en este caso que hay dos, uno de ellos a la vez, un número entero o un número flotante. Vamos a ver ya el despliegue de esto, qué es lo que significa. Dice, colocar un valor en el miembro entero e imprime ambos miembros. Entonces, int imprime 100, que es lo que nosotros queríamos ver. Y imprime una basura en el campo doble porque como vimos, la última referencia se hizo al campo X. Entonces, eso es lo que está valiendo. Sin embargo, al terminar esta sentencia, utilizamos la parte correspondiente ahí y ahí cargamos un número flotante 100.0. Nuevamente imprimimos y vamos a ver cuál es el resultado. Colocamos un valor en el miembro flotante e imprime ambos miembros. Entonces el entero sale 0. Y doble, como utilizamos la salida, el identificador de salida F, entonces sale el valor 100 con la cantidad de dígitos por defecto. Y esto seguramente habrá habido un tiempo en que era necesario utilizar porque la memoria siempre fue un recurso muy caro y muy escaso. Entonces, se crearon las diversas maneras de tratar de utilizar de buena manera entonces ese espacio. Hoy día, sinceramente, no sé, como curiosidad, no le encuentro, vamos a decir, mucho valor a esta capacidad del lenguaje C. Sin embargo, también vamos a decir que estoy un poco alejado de las cuestiones relacionada con las aplicaciones, entonces mal podría yo dar algo así muy certero, muy definitivo. Bien. Y tenemos los operadores a nivel de bits. Todos los datos son presentados como una secuencia de bits. Cada bit
puede ser un cero o un uno. Una secuencia de 8 bits forma un byte. ¿Sí? Bien, ahí tenemos el operador ampersand, que es el AND a nivel de bits. ¿Qué es lo que hacemos cuando aplicamos un operador? Siempre está entre dos operando, dos variables, dos valores. Los bits de resultado se establecen, los bits del resultado se establecen en uno si los dos bits correspondientes son uno. Entonces es, si en un lugar hay y en el otro lugar hay, entonces el resultado es hay. Si no hay en uno, entonces no va a haber. El resultado de hay es uno, el resultado de no hay es cero. Después tenemos el segundo operador, que es este símbolo, realmente no me acuerdo de su nombre, que es un OR a nivel de bits. ¿Qué es lo que es a nivel de bits? Que solamente es utilizado, vamos a decir, en nuestro ejemplo vamos a ver que son números enteros. Entonces, vamos a estar trabajando sobre los bits de la representación de los números enteros. Bien. Hay otro operador que es el acento circunflejo, que es un OR exclusivo, que es que el OR exclusivo es cuando solamente el uno está en uno de los valores de los dos campos. Si hay uno y uno, o sea, si es que sería un AND, entonces eso se convierte en cero. Ya les vamos a explicar. Corrimiento izquierdo, desplace hacia la izquierda los bits del primer operando, el número de bits especificado por el segundo operando. Corrimiento derecho es lo contrario, va hacia la derecha. Complemento de 1 cambia, vamos a decir, como resultado, los que están en cero se convierten a uno y viceversa. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos una función que despliega los bits, le pasamos un valor, un signet, y definimos número 1, número 2, máscara y establece bits, todo un signet. Un signet quiere decir que no tienen signo, entonces puede ser cero o hasta el máximo valor que es, creo que eso es para 2 bytes, me parece 65, 535. Y la máscara es uno. Recordemos que estos números que están ahí, estos enteros, tienen que ser representados por bits. Entonces, dice el resultado de combinar ambas los siguientes valores. Primero dice despliega bits de la variable número uno. El número uno, ¿cuál es el valor que hay? 65.535, número entero. Luego vamos a desplegar los bits que hay en máscara y en máscara tenemos el valor uno. Y por último dice, con el uso del operador de bits AND y ampersand, entonces hacemos un despliegue de los bits que hay combinando número uno con máscara. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Fíjense allá arriba. El resultado de combinar los siguientes valores, dice. Es como, que realmente 65.535, entonces toman los dos primeros bytes que están a la derecha, por supuesto, y el número, fíjense que 65.535 es cuando todos los números, todas las posiciones de bits están en uno de los dos primeros bytes. Y la máscara que estamos utilizando es el número uno. Entonces vemos que el elemento que está más a la derecha está representando el número uno. Con el uso del operador bits and y que ampersand es uno y nos muestra ahí, por ejemplo, que el AND estamos utilizando solamente en la posición extrema derecha, es que ambos valores son uno. Por eso es que aparece solamente el uno aquí a la derecha. Eso sería entonces el AM, el I. Bien. Después establecemos que la variable número uno va a valer 15
y otra variable que se llama establece bit, que dijimos que es un signed también, 241. Y aquí vamos a combinar, dice, primero despliega los valores, o sea, la cadena de bits que representan dichos valores de número uno y de establece bits. Y después vamos a hacer la comparación utilizando el operador OR. Y para eso entonces llamamos a la función despliega bits y le pasamos como argumento número uno, que vale 15 ahora, y establece bits, que vale 241. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Recuerden que es un OR simple. Ok. Entonces nos vamos acá a esta segunda parte en donde habíamos dicho que que el número uno tenía que representar el valor 15 y desplegar bits el valor 241. Fíjense entonces ahora que los bits son diferentes. Y aquí el operador es si está aquí o aquí. Y pone aquí. Entonces, vamos a empezar por este lado, que es más fácil empezar porque eh, en el número 15 hay cero, y en el 241 uno. Se coloca uno porque es OR. Aquí o allá, uno. La misma cosa con los cuatro otros valores que está aquí. Y después vemos para los últimos 4 bits que están aquí, que en este caso es aquí o aquí, aquí o aquí, aquí o aquí, y también aquí y aquí, ¿verdad? Pero como es un OR simple, entonces también aparece ese valor. Luego vemos, cargamos número uno con 139 y número 2 con el valor 199, y vamos a ver la ejecución. También como en casos anteriores desplegamos los bits que hay, que representan los números que cargamos, y por último utilizamos el operador OR exclusivo, y vamos a ver qué es lo que implica realmente la utilización de ese OR exclusivo. Y aquí tenemos el resultado de combinar los siguientes valores: 139 por número uno y 199 por número 2. Vemos que están utilizando solamente el primer byte de la extrema derecha. Vemos que el primer valor es 1 y 1, pero como es OR exclusivo, entonces va 0. Entonces, el OR exclusivo es cuando solamente está el 1, el valor positivo, en uno de los dos campos. Y esto es lo que pasa entonces. Aquí hay 0, donde hay 0, hay 0, 0, 0, 1 y 0, 1, 0 y 1, 1, 1 y 1, 0, 1 y 1, 0. Eso sería entonces lo que hace el OR exclusivo. Y por último, vamos a ver el complemento de uno. Complemento de uno, habíamos visto que lo que hacía era cambiar, ¿verdad? Reemplazar uno por cero y cero por uno. Y ahí tenemos, por ejemplo, el número uno, cargamos un número 21845 y desplegamos los bits con el operador OR. Con el operador complemento, que es este símbolo que está aquí. No recuerdo tampoco cómo se llama. Y este es el valor. El complemento a uno del valor cargado, que es esto, es cambiar los valores 0 por uno y los valores 1 por 0. Eso es lo que tenemos. Bien. eh, bueno, vamos a ver un ejemplo de lo que es la utilización de enum. La enumeración es un conjunto de enteros, pero que está representado por identificadores. Fíjense que son identificadores, no son variables. Y estos números en son como constantes simbólicas, dice, cuyos valores se fijan automáticamente. Normalmente los valores inician en cero y son incrementados por uno.
Los valores pueden ser fijados explícitamente con el símbolo de asignación y necesitan nombres constantes únicos. Y vamos a ver qué es lo que significa eso. Ahí, por ejemplo, nosotros estamos creando unos valores en num que le vamos a llamar meses. Y los valores que hay en meses son inicializados dentro de un par de llaves y decimos que los valores son n y al cual le asignamos ya el valor 1. Luego los demás elementos de ese enum son febrero, marzo, abril, pero utilizando esa secuencia. Entonces, automáticamente los demás miembros de este enum van a tener incrementado a medida que pasa en uno. Si iniciamos en uno, entonces se incrementa en uno. Eso sí o sí. Bien, y esto sería nuestro ejemplo. Definimos, por supuesto, en un meses antes del inicio del programa, del código del programa principal, como es lo que estábamos viendo, y dentro del programa vamos a ver su uso. En un meses, por supuesto, también es como una definición de tipo de datos y la variable que vamos a utilizar vamos a dar como nombre mes. Definimos un arreglo de punteros constantes de caracteres a los siguientes elementos. Fíjense, tenemos un primer elemento que no vamos a considerar, por eso le llenamos con un barra cero, ¿verdad? Para indicar que hay un elemento pero que no hay nada. Y seguidamente llenamos los nombres largos de los meses hasta diciembre. Y ahora fíjense cuál es la utilización. For mes, dice, mes que empieza en enero. Mes es una variable en num. Y el valor con que iniciamos el for es el primer valor que le asignamos que nos interesa, que es n, que realmente es el valor 1. Lo que pasa es que cuando utilizamos este nombre memotécnico, vamos a decir que genera un mayor entendimiento muchas veces de lo que estamos haciendo dentro del programa. El ciclo va a ir aumentando de a uno hasta alcanzar SIC. Y ahí nos va a imprimir a través de un formato de salida el nombre del mes, perdón, el valor del mes y el nombre del mes. Y esto sería lo que nos sale entonces directamente. Ahí lo que se hizo fue relacionar los valores, el nombre largo, vamos a decir, de los meses, con un ciclo que bien podríamos acá haber escrito para i igual a 1 y hasta 12, igual que menos 12. Pero como le digo, vamos a decir, la utilización que nos da este enum es que nos puede hacer que el programa sea más fácilmente legible, más elegante, si queríamos decirlo de una manera. Eh, y ahí terminamos entonces este capítulo. Auille. Llegamos justito para que ustedes puedan comenzar su parcialito con el amigo Osmar. Entonces les dejo yo en compañía él. Éxitos y seguramente nos estaremos viendo en nuestro primer parcial. Les dejo entonces, voy a dejar a grabar.